Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Y tú? Mira, la verdad, no puedo decir lo mismo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? No, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Ah, ok. Y cuando estoy al lado tuyo, más. Y así, más mejor. Más mejor. No, mucho mejor. Mucho mejor. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que la verdad no. Ajá. Por eso dije que no muy bien. Porque tengo que estar así, como pavete. Ah, sí, ¿no te gusta esta ubicación? Bueno, aquí lo que pasa es que tenemos unos cuadritos que están muy bonitos y... Ah, en la- y que estamos cómodos, relájate. Sí, la verdad es que Aquí estamos en la comodidad de la casa. en la comodidad del hogar, aquí compartiendo con nuestros amigos que están, muchos de ellos en la comodidad de su hogar. Y otros en el Posiblemente. trabajo. Es verdad, Y otros en la oficina, Es donde verdad. quiera que estén. es verdad. Pero mira, yo estoy comenzando este programa y esto es un relajo. Un relajo, pero es que últimamente él todos los lunes empieza con un relajo y que, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y qué? ¿Y tal? Y me desconcierta. Es verdad. Pero bueno, Mira, y en Vamos este a- relajo que tenemos vamos a lo que hoy, va. Vamos a lo que va. ajá, ¿a quién celebramos hoy? Fíjate que hoy es una fecha importante, hoy es 25. Y hoy estamos celebrando, no podíamos dejar de hablar de él. Estamos celebrando la fiesta de Santiago Apóstol. Y Santiago Apóstol, uno de los 12, uno de los, yo diría de los 3 más importantes, podríamos Sí, decir. por lo menos en el del Evangelio. grupito que Jesús se llevaba para todas partes. Sí, de hecho, bueno, ya vamos a ver más adelante su historia o parte de su historia, pero presenció la transfiguración, estuvo La resurrección de la hija de Jairo. Ajá, estuvo en el Getsemaní también, pero bueno, Ujú. vamos por parte. Ok. ¿Sí? Bueno, primero que nada, saber que era hijo de Zebedeo y hermano de San Juan Evangelista, que junto con Pedro y con San Juan fueron, como habíamos dicho anteriormente, testigos de la transfiguración y de la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Sabemos también de de San Santiago, que fue decapitado poco antes de la fiesta de Pascua por Herodes Agripa. Y fue el primero de los apóstoles que recibió la corona del martirio. El primer mártir de la iglesia. Sí, su nombre etimológicamente significa Dios recompensará y es de origen hebreo. Se le llamaba Santiago el Mayor para distinguirlo del otro apóstol que era Santiago el Menor. Podríamos decir el grande y el pequeño, El viejo y el joven. el viejo y el joven. Claro, porque el otro Santiago Es que era más joven que él. Era más joven que él. Por eso Que decía el así. otro Santiago es el que dicen que era primo del Señor. Exacto. Luego, San Santiago con sus padres Zebedeo y Pero ya va, Salomé. yo nunca escucho que dicen San Santiago. Solo dicen Santiago Apóstol. Bueno, pero San Sí, pero qué raro. suena raro, sí. Sí, Bueno, pero vamos a decirle San. ok. Ajá. Entonces con Francisco San Santiago. Tú sabes que a mí no me gusta, por ejemplo, cuando dicen, en vez de decir el Papa Francisco, no, que Francisco, y yo digo, bueno, eso que me lo digan a mí. Sí, pero en como, ninguna escrito ni nada. Es verdad. Dice, de hecho, en la misa de Ujú, hoy, ujú. no dice la misa de San Santiago, Sino Santiago sino de Apóstol. Santiago Apóstol. Debe ser porque en español, San no lo puedes decir. Uy, es verdad, no había pensado en eso. Bueno, vamos a llamarlo entonces Santiago. Pero podrían decir Santo Santiago, pero es raro, muy raro. No, pero no nos enredemos. Vamos a seguir hablando de él. Mira, con sus padres, Zebedeo y Salomé, vivía en una ciudad de Betsaida, junto al mar de Galilea, donde además tenían una pequeña empresa de pesca. Tenían obreros a su servicio y la situación económica era bastante buena, pues podían perfectamente ausentarse del trabajo por varias semanas, como lo hizo con su hermano Juan cuando se fue a estarse una temporada con San Juan Bautista en el Jordán. Y vemos ese pasaje en O sea, el que en se el ausentó Evangelio. era Juan, su hermano. Okay. Juan, su hermano. Luego también Santiago formó parte del grupo de los 3 preferidos, como habíamos dicho también anteriormente, de nuestro Señor Jesucristo.
que eran con San Juan su hermano, y con San Pedro, que era pues de esos discípulos preferidos, o que Por lo más se menos los escuchan en el Evangelio. Por lo menos los que Jesús llevaba más cerca. Más cerca, exactamente. Eso no quiere decir que tampoco no estuviera con Mateo o Todos somos Felipe, preferidos. pero sí, todos, exactamente. Después de presenciar esa pesca milagrosa, Santiago escucha de Jesús que le decía: desde ahora seréis pescadores de hombres. Y eso bastó para dejar sus redes a su padre, a su empresa pesquera, y se fue con nuestro Señor Jesucristo a colaborarle en su apostolado y a cambiar el mundo por completo. Luego vemos también que presenció todos los grandes milagros de nuestro Señor Jesucristo, junto con San Pedro, con San Juan, seguramente también otros apóstoles, pero sobre todo hablamos más de San Pedro y de San Juan. Fueron los únicos, eso sí, que estuvieron presentes en el momento de la transfiguración del Señor en su oración en el huerto Getsemaní. Y en su oración en el huerto, cuando estaba la agonía de nuestro Señor. Y también que ahí no está, pero en la resurrección de la hija de Jairo. Ahí también en aparece. el episodio de Talita Cumi. Jesús solo entra dentro de la casa con ellos tres. Con ellos tres, exactamente. Ajá. Ahora, ¿por qué prefería tanto Jesús? O podríamos decir, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué lo prefería tanto nuestro Señor a Santiago? Quizás se podría decir, como además nos dice San Juan Crisóstomo, que era el más atrevido y valiente para declararse amigo y seguidor del Redentor. O sea, no tenía, como que él dice, pelos en la lengua. O tal vez porque iba a ser el primero que derramaría su sangre por proclamar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuenta el Santo Evangelio que una vez, al pasar por un pueblo de Samaria, la gente no quiso proporcionarles ningún tipo de alimento. Ustedes se deben acordar de ese pasaje del Evangelio. Y Santiago y San Juan le piden a Jesús que hiciera llover fuego del cielo y que quemara toda esa cuerda de maleducados. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que regañarlo por ese espíritu, además un poco como vengativo, como tú sabes, diríamos en Venezuela, son bravos. Sí, hombre. Son bravitos. Bueno, lo cierto es que ahí además nuestro Señor les recordó que Él no había venido a hacer daño a nadie, sino más bien a salvar, a proclamar la verdad al número posible, al mayor número posible de personas. ¿Okay? Luego, después de la ascensión de Jesús, fíjense que esto es bien bonito, todo esto que viene ahora en adelante, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Santiago se distingue como una de las principales figuras entre ese grupo de apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles nos cuentan, nos relatan, que estos se dispersaron por todo el mundo. Podemos acordarnos de esa escena cuando nuestro Señor le dijo: vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. A mí me encanta imaginarme, lo veo esto en algunas películas y me gusta mucho, que cada quien agarró rumbo distinto, unos se montaron en barquitos, no se fueron, y a lo mejor este fue el mismo caso de nuestro santo de Santiago, puesto que al dispersarse todos ellos, para llevar esa buena nueva al mundo entero, pues según esa antigua tradición, Santiago el mayor se fue a España. Entonces yo pienso que fue uno de esos que tomó ese... Claro, era pescador, sabía perfectamente, tú sabes, debía conocer a sí, a la gente que tenía barcos. Y se fue a España. Luego primero se fue a Galicia, donde estableció una comunidad cristiana, luego a una ciudad romana, esto es bien curioso, de César Augusto, que hoy la conocemos como Zaragoza. César Augusto Zaragoza. Zaragoza lleva el nombre por César Augusto. Y luego la leyenda también nos cuenta que las enseñanzas del apóstol no fueron aceptadas, sino solo por 7 personas que se convirtieron al cristianismo. Entonces imagínate la frustración de Santiago. De Santiago debía estarse quejando ahí, que además era hijo del trueno. Exacto. Nos lo podemos imaginar perfecto. Y solo 7 personas. O sea, esto de verdad cualquiera dice: no, hombre, yo agarro mis cosas y me voy. Mi cachachá y me voy. Mi cachachá y me voy. Pues las cosas cambiaron cuando nuestra Santísima Madre, la Virgen María, se aparece al apóstol en esa ciudad. Además, todavía la Virgen estaba pues viva. Sí. Entonces, claro, se aparece allí, en esa ciudad,
y la conocemos o es conocida como la Virgen del Pilar. Desde entonces, es la intersección de la Santísima Virgen María hizo que le abrieran, pues yo diría, extraordinariamente los corazones a todas esas personas en España, y eso pues dio lugar a esa evangelización. Que luego dio lugar a nuestra evangelización. Que se la debemos, además, la verdad. Sí, o sea que hay que tenerle también cariño a la Virgen del Pilar. Sí, mucho y a Santiago. Cariño, y a Santiago, por supuesto. Además, bueno, vamos a ver qué más nos cuenta esta tradición de la Virgen del Pilar. Según los documentos del siglo XIII que se conservan en la Catedral de Zaragoza, dice que el apóstol Santiago, Santiago el Mayor, había desembarcado en la península por el puerto de Cartagena, ese lugar. Eso en Galicia. En Galicia, y lugar donde además fundó la primera diócesis española. Desde ese momento, predicando desde entonces por diversos, me imagino, lugares o territorios del país. Por donde iba pasando. Por donde iba pasando y predicando. Inclusive los documentos dicen textualmente que el apóstol Santiago llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla hasta Aragón, donde está ubicada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó nuestro apóstol, o nuestro santo, Santiago Apóstol, durante muchos días. Fíjense, en la noche del 2 de enero del año 40, o sea, del año 40 7 años después que murió Jesús. 7 años después que murió Jesús, porque nuestro Señor murió en el año 33. Por lo menos así se cuenta, pues. Sí. Así se cuentan los años. Así se cuenta. El apóstol Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando oyó voces de ángeles bellísimas que cantaban el Ave María. Cantaban, imagínate, gracia plena. Ave María, gracia plena, o sea, las palabras de San Gabriel. De San Gabriel. Pero la canción del Ave María, digamos así, la melodía todavía no existía. No existía. A lo mejor empezó ahí. A lo mejor no lo sabemos. A lo mejor son... Lo cierto es que en ese lugar vio aparecer a la Santísima Madre de Cristo, Madre de nosotros, de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que como había dicho anteriormente, todavía no había muerto. Y le pidió... O por lo menos no se había ido al cielo. No se había ido al cielo. Por aquello de que si se murió, se durmió, sé qué. No se había ido al cielo. Estaba aquí en la tierra. Entre nosotros. Exacto. Ajá. Entonces, fíjense, la Santísima Virgen, nuestra Madre, le pidió al apóstol Santiago que le construyese allí en ese lugar una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie ella, y prometió que además permanecería en ese sitio hasta el final de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas, pues, milagros, por la intercesión, por la intercesión de la Virgen, con aquellos que tengan ciertas necesidades, y además implorando su patrocinio. Me parece que, claro, la Virgen le dijo que permaneceré en este sitio hasta el fin a todos aquellos que pidan maravillas por mi intercesión. Y luego, pues de allí se desapareció la Virgen y quedó allí el pilar. Y el pilar está. Sí. Nosotros lo vimos, ¿verdad? Ah, no, tú no estabas conmigo. Yo lo he visto en foto. Eso fue antes de casarnos nosotros, yo lo vi. Sí. Yo lo he visto varias veces. A mí me encantaría ir para allá porque debemos al apóstol Santiago la evangelización. El diácono Víctor e Ina creo que iban a tratar de pasar por allí. En serio, wow. Porque ellos están en Lourdes y después iban a pasar a España. Entonces, pues, precisamente le dije, oye, de Lourdes al Pilar no hay mucho. Seguramente entonces, lo hicieron. Hasta buscamos los mapas y todo, no sé si habrán ido. Bueno, Dios quiera que sí. A lo mejor están allí ahorita con la Virgen mientras hablamos. No, y fíjate que, oye, ¿verdad? No lo sabemos. Y algo bien importante, que a partir de ese momento, el apóstol Santiago, con los 8 testigos que presenciaron ese portento, pues comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio. Antes de que estuviese terminada la iglesia,
nuestro apóstol Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para que pudiese servir en la misma. Para que la atendiera. Y luego la consagró y le dio el título de Santa María del Pilar. Y luego después de eso se fue a Judea. O sea que esa fue la primera iglesia. Es la primera iglesia dedicada en honor a la Santísima Virgen Y María. además que lo pidió ella misma estando viva en la tierra todavía. Bueno, viva, Sí. sigue viva. Sí. Pero ya entiende, ¿no? Que estaba en la tierra, pues. Sí. O sea que si nosotros quisiéramos conocer la primera iglesia dedicada a nuestra Santísima Madre en el mundo entero, hay que ir Al Pilar. Pilar. Claro, la iglesia que está ahorita no es la que construyó Santiago. Sí, pero bueno, es el lugar. Pero el Pilar sí, Sí. el Pilar sí está. Bueno, y hasta el Pilar, efectivamente, Ujú. como lo hizo Betty, yo lo he visto en fotos, ya lo vio ahí en persona. Lo besé. Ah, imagínate qué bonito. Ujú. Bueno, vamos a ver. En los Hechos de los Apóstoles descubrimos que el primer apóstol martirizado, asesinado además por el rey Herodes, fue precisamente Santiago. nuestro apóstol Santiago. Y eso sucedió el 25 de marzo, año 41 de nuestra era, o sea, diría Después de Cristo. lo que decía Betty, 9 años después de la muerte de nuestro Ujú. Señor. Y ese día en que además la liturgia actual celebra la Anunciación. Ujú. Bueno, según nos cuenta la leyenda, su acusador se arrepintió, porque lo había acusado, antes que lo mataran, o antes de que mataran a Santiago, por lo que también esa persona fue decapitada. O sea que Ujú. también fue otro mártir. Otro marco. Otro mártir. No, yo desconozco el nombre, la verdad, por Ujú. todo lo que leí no vi nada. Luego la tradición también relata que los discípulos de Santiago recogieron su cuerpo y lo trasladaron a Galicia, que queda hacia el extremo norte de España. Norte-oeste. Norte-oeste, exactamente. Hacia el mar. Hacia Ujú. el mar. Sus restos mortales están en la basílica edificada en su honor en Santiago de Compostela. A ese santuario han ido miles, yo diría millones de peregrinos por siglos y siglos, y además en ese lugar han conseguido maravillosos favores del cielo. Es lo que llamamos el Camino de El Santiago. Camino de Santiago. Y además, en España, Santiago es el santo más conocido, más querido de todos los santos. Luego también es patrono de España, de su caballería. Los españoles lo han invocado en momentos de grandes peligros y además han sentido su poderosa protección. También nosotros pues, podemos perfectamente pedir. Y hay algo importante, que cuando Betty y yo estábamos viendo lo del apóstol Santiago, es que además también en Venezuela, Caracas, el 25 de julio fue fundada fue fundada la y ciudad. se llama Santiago de León de Caracas. Santiago de León de Caracas. O sea que esa tradición de ese gran santo, pues eso se ha Y extendido hay por otras toda la ciudades, América. hay otras ciudades en su Seguro. honor en Ecuador, Ujú, ujú. no me acuerdo si en Perú. Hay varios países de Latinoamérica que tienen sí. Y bueno, ciudades que y llevan era su lo que nombre. habíamos dicho al principio, o sea, el hecho de que nosotros conozcamos esa dicha, ese honor, de conocer a nuestro Señor Jesucristo, de conocer la fe, las verdades, Se lo debemos a Santiago. se lo debemos a Él. Que además, fíjense, 8 hombres fue lo que logró cambiar. O sea Al que, principio sí. fueron 8. Yo creo que por eso fue que la Virgen se le apareció. para Él animarlos. estaba desanimado, eso El dicen, pobre, eso dicen en España, sí cuentan la Es que historia. me imagino. Que Santiago estaba muy desanimado, como quejándose, Ujú. como que esta gente no hay manera aquí con estos bárbaros. Y entonces la Virgen se le apareció para animarlo. Además que bueno, siempre hemos escuchado que esa parte de Galicia, los gallegos, A que son tercos. que son tircos. Sí, es verdad. En Venezuela hay una zona que es la de Táchira, donde también se dicen que son muy Muy tercos, tercos. muy inteligentes, pero muy Pero tercos. bueno, así es. Bueno, esta es la historia de nuestro santo que Claro, estamos hay celebrando hoy. muchas partes ahí que son como leyendas, o sea, tradición. Sí, pero, pero nuestra fe se basa en lo escrito y la tradición. tradición. No, y sobre todo es que es una tradición que se ve como corroborada por los milagros Sí. que suceden. O sea, ese camino de Santiago, la cantidad de gente que se convierte. Yo recuerdo, no sé si todavía estará en Netflix, pero esa fue La película. no era, bueno, era como un documental. El documental del Era como un sacerdote documental. con los jóvenes. Y era un sacerdote
que iba a hacer el Camino a Santiago. Eso era aquí en los Estados Unidos, este sacerdote que iba a hacer el Camino a Santiago. Y de las personas que iban a hacer el Camino a Santiago, entre los muchachos, había de todo tipo. Había un malandro. El que es muy piadoso, el malandro, o sea, como siempre. Había uno que había estado en la cárcel, ¿verdad? Sí, son muy distintos. Pero a mí lo que más me impresionó del relato, de toda esa de la peregrinación. De la peregrinación de este apóstol, es que él decía que cuando estaba preparando su mochila, su morral, para llevar las cosas para el viaje, que todo el mundo siempre dice, llévate lo menos que pueda. Claro, porque el camino es largo, son varios días. Para un camino tan largo, trata de llevarte lo menos que pueda. Entonces él decía que en su mochila había puesto lo indispensable. Lo que él pensaba es que esto me lo tengo que llevar, pero porque sin esto no puedo vivir. Con esto, exacto. Y a medida que iba haciendo el viaje, iba desprendiéndose de muchas cosas que había dado en principio como útiles e indispensables. Y lo cierto es que a medida que iba haciendo el camino, iba soltando. Y él comparaba esto con la vida de nosotros, que en el camino tenemos que desprendernos de muchas cosas. Y que lo único importante para poder nosotros, llegar a la al meta, cielo, es nuestro Señor. La meta, como dices tú. Bueno, muy bien. Tenemos una oracioncita para Santiago. Sí, primero felicitar a todos los que llevan el nombre de Santiago. Todos los que se llamen Santiago, que eso sí debe haber muchos. Muchos, los felicitamos. Sí. Y luego, pero Santiago es el nombre, pero de mujer, ¿cómo que no hay versión? Bueno, Jacoba, porque Santiago es Jacobo. Jacoba. Jacoba será. Sí, pero suena así como raro. Mira, Santiago, hay varios nombres relacionados que es el mismo apóstol Santiago. Está, en inglés es James, pero en español está Jacobo y está Jaime. Sí. Y Santiago, los tres son, el patrono es el mismo apóstol Santiago. Bueno, y fíjate, por ejemplo, este jugador. Entonces, claro, Jacoba sí he visto yo, Jacobina. ¿Y de Jaime? Jaime no creo que hay de mujer tampoco. Sí. Me acordé del jugador de fútbol que decía, no me digan James, sino James. James, verdad. Bueno, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, muy bien, felicitamos a todos los que lleven este nombre y tenemos una oración para pedir la intercesión del apóstol Santiago. A San Santiago. ¿Por qué será que no le dicen San? Bueno, yo creo que es por lo que te digo del español. Que en español hay reglas de sonido que no lo puedes decir. Sí, por eso el agua, aunque es femenino, uno dice el agua. No dice la agua. La agua, eso es verdad. O sea, no, y fíjate que San Santiago. Sí, y en inglés James pues sí tiene San James. Sí. Pero bueno, no nos vamos a enredar con eso mejor. Así que bueno, vamos a pedirle a Santiago Apóstol en esta oración para que interceda y sobre todo para que esa evangelización que nos viene también pues pidiendo el Papa, que ese salir a la periferia. A la periferia y evangelizar, pues a ejemplo de nuestro santo de hoy, Santiago, pues vamos a hacerlo. ¿Te parece? Sí. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Misericordioso, que escogiste 12 apóstoles para evangelizar al mundo entero. Entre ellos, 3 fueron favorecidos de manera especial por tu Hijo Jesucristo, quien se dignó a contar con el apóstol Santiago en este selecto número. Que por su intercesión seamos dignos de obtener la gloria del cielo, donde tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. San Santiago. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, nos vamos y ya regresamos. Esperamos que los otros temas van a ser cortitos. Sí, porque este fue muy largo. Bueno, wow. Vamos. Ya venimos. Ya venimos. La noticia del día. Amigos, aquí estamos de regreso y ahora tenemos la noticia. La noticia. Que sigue la noticia del día. Que sigue relacionada con Santiago. Porque mira, la primera noticia es que más de 11.200 participarán en la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela. Más de 11.200 peregrinos se han inscrito en la peregrinación europea de jóvenes, que le dicen PEG, que tendrá lugar del 3 al 7 de agosto con motivo del Año Santo Jacobeo. El encuentro, previsto inicialmente para el 2021, se celebra con un año de retraso debido a la pandemia. Ahorita es que me estoy dando cuenta, él murió en el año 41, entonces en el 2021
era el aniversario de o sea, era un año santo. Exacto. Pero claro, no lo pudieron celebrar, lo mudaron para el 22. Sí, por la pandemia. Ajá. Los peregrinos entre 16 y 35 años provienen en su mayoría de España, aunque acudirá una representación de 350 portugueses, otros tantos italianos y diferentes grupos algo menos numerosos, desde Alemania, Líbano, Hungría, Polonia y hasta de Brasil. La PEG, o sea, la Peregrinación Europea de Jóvenes, está convocada bajo el lema Joven, levántate y sé testigo, por la Arquidiócesis de Santiago de Compostela y organizada por la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española. Este encuentro se celebra desde 1993, cuando acudieron 30.000 jóvenes a la ciudad que, según la tradición, custodia la tumba del apóstol Santiago y tiene en la exitosa Jornada Mundial de la Juventud de 1989 su precursor. Durante los días que dure esta jornada, se organizarán diversas actividades para los peregrinos. Y una de las actividades que probablemente contacte mejor con los jóvenes presentes será la puesta en escena del musical Skate Hero, inspirado en la entrega del español Ignacio Echeverría, quien perdió la vida por defender a una mujer durante los atentados yihadistas en Londres el 3 de junio del 2017. Entre las actividades destacan 3 espacios específicos dedicados al sacramento de la confesión bajo el lema El abrazo del amor, cerca del obradorio, el discernimiento vocacional en el antiguo seminario de San Martín Pinario, y un espacio sinodal para el diálogo y la escucha. Para acomodar mejor la llegada de los peregrinos, se ha distribuido a los participantes en los 11 caminos oficiales de llegada a la ciudad del apóstol. O sea, hay 11 rutas que atraviesan Europa y España por distintas rutas para llegar a Santiago. Entonces, los distribuyeron por esos 11 caminos oficiales, donde serán alojados en diversos lugares, entre ellos pabellones deportivos, colegios o albergues, también en lugares ofrecidos por los lugareños. En este sentido, destaca la cesión por parte de un ciudadano anónimo de un concesionario de coches en el que se podrán alojar 2.000 peregrinos. Es grande el concesionario. Sí, imagínate, qué bonito. Qué generoso. Qué generoso. Sí, y qué bonito, pues, o sea, rezar por esos jóvenes para que muchos encuentren su camino, en el camino de Santiago encuentren su camino al cielo, y mira, camino a Dios, la vocación. Hay testimonios muy bonitos de esto, y testigos, ¿sabes? Por cierto, está el documental que tú mencionaste, en que era de Netflix, que no me acuerdo, se llama The Way, creo, El Camino. Sí, pero también está una película, ¿te acuerdas? De Martin Sheen. También hay una película muy bonita. Sí. Bueno, nuestra segunda noticia es que el Papa Francisco bendecirá en Canadá la estatua de la primera santa indígena norteamericana. Y algunos saben de qué se trata. El Papa Francisco bendecirá una estatua de la primera santa indígena de Norteamérica durante el viaje que realizará a Canadá, del 24 al 30 de julio. O sea, llegó ayer a Canadá. Exactamente. Se trata de Santa Catalina, o bien conocida como Kateri Tekakwitha, la primera santa piel roja de Estados Unidos, que es considerada patrona de la naturaleza y de la ecología, junto a San Francisco de Asís. La bendición papal de la estatua de esta santa indígena se llevará a cabo durante un encuentro del Papa Francisco con poblaciones indígenas y con miembros de la comunidad parroquial de la Iglesia del Sagrado Corazón de los Primeros Pueblos, que se realizará el lunes 25 de julio. Hoy. La Iglesia del Sagrado Corazón de los Primeros Pueblos se localiza en Edmonton, Canadá, y fue construida en 1913. Se trata de una de las iglesias católicas más antiguas de la ciudad y es conocida por la particular atención pastoral a los pobres y marginados. Santa Catalina Kateri Tekakwitha nació en Auriceville, Nueva York, en Estados Unidos, en 1656. Su madre era una cristiana miembro de la tribu algonquina, que había sido capturada por los iroquis y liberada por quien sería el padre de Tekakwitha, un jefe tribal mohawk. A los 4 años murieron sus padres y su hermano por la epidemia de viruela. A causa de la misma enfermedad, ella quedó con el rostro desfigurado.
la vista seriamente dañada y a cargo de sus tíos. A los 11 años, Catalina, o Kateri, me gusta ese nombre, Kateri, conoció la fe cristiana cuando a su pueblo llegaron misioneros jesuitas que acompañaban a los diputados mohicanos para firmar la paz con los franceses. La joven pudo bautizarse a los 20 años después de hacer frente a la oposición de su familia y al rechazo de su comunidad. Tuvo que huir de su pueblo hasta llegar a unas comunidades cristianas en Canadá. Poco después recibió la primera comunión el día de Navidad y realizó el voto de castidad. Durante su corta vida mantuvo una intensa devoción al Santísimo Sacramento y partió a la casa del Padre el 17 de abril de 1680, en Semana Santa de aquel año y con tan solo 24 años. Desde el momento de su muerte, el pueblo desarrolló una gran devoción por ella y muchos peregrinos acudían a visitar su tumba en Caughnawaga. Yo me imagino que eso debe ser en Canadá. En 1884, el padre Clarence Walworth mandó erigir un monumento junto a su sepultura y llegó a ser conocida como el lirio de los Mohawks. ¿Sí, verdad? Mohawks. Santa Catalina o Santa Kateri fue beatificada por San Juan Pablo II en 1980 y canonizada por el Papa emérito Benedicto XVI en octubre del 2012. La Iglesia Católica celebra la fiesta de Santa Catalina o Kateri. Kateri, yo decía Tequeri, Kateri. Takakohuita cada 17 de abril, esa es la fecha que se celebra. Y fíjate qué bonito que cuando estaba leyendo, los jesuitas fueron los que iban a evangelizar. Bueno, es que, aquí a Norteamérica vinieron jesuitas y franciscanos mayormente. Y franciscanos, sí. Y luego, bueno, venían seguramente de México. Sí, claro. Toda esa zona, bueno, lo que sabemos también y a México, de San Junípero. Y a México llegaron desde España con Santiago. Exacto. Y bueno, es que es bonito porque todo está encadenado. No, y cuando uno empieza a ver toda esa parte de la historia, cómo llegó la evangelización a este país, cómo llegó a Canadá. Bueno, fueron personas, como el caso de San Junípero Serra, que tengo entendido que desde Querétaro fue, y están las misiones además, y mira, eso puede ser perfectamente otro camino parecido al de bueno, ese es un proyecto que tenemos nosotros. Sí, pero no vamos a decir nada todavía de eso. Sí, pero es algo muy bonito. Mira, aquí iba a decir, siempre estamos buscando nombres de santos para los niños y las niñas. Ahí tienen bueno, Kateri, ese nombre me encanta. Además, o sea, puede ser Catalina, pero la verdad es que Kateri, así como suena, me encanta. Es un nombre bonito. Y como me suena musical. Y de una santa. Tiernito. Y de una santa. Bueno, muy bien. Bueno, vámonos entonces con la musiquita. La musiquita. Okay. Y después regresamos con la lectura. Ok, ya regresamos. Música para el alma. Flaquezas y mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar. Si con ella quiero estar, no me soltaré jamás. Con ella al cielo quiero llegar. De su mano voy hasta la puesta del sol. María, ella es fiel estrella que guía hacia Dios. María, su promesa regala el nombre del amor. María, que jamás perecerá, un hijo de María.
Hijo de María. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro. Entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia, y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que caen o que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú sabes que este evangelio a mí siempre me ha gustado. La ternura, ¿verdad? Bueno, y además la ternura es así como que también los perritos. Y si uno, bueno, digo yo a veces le digo a veces a nuestro Señor así como que, bueno, de estas migajas que caen, aliméntame. Uh-huh. O sea, así como que, bueno, uno trata pues de tal vez eso te ayuda a tener un poquito más de humildad. Uh-huh. Pero tú ves pues primero, como se dice esta señora, que no era judía. Uh-huh. Y entonces pues tenía a su hija un espíritu impuro, un demonio. Y ella va detrás de Jesús, sí. Y además, porque aquí en la versión de San Marcos, uh-huh, no cuentan, otra parte que sí cuenta Mateo, que ella venía, o sea, Jesús estaba en esa casa, Jesús sale y la señora llega ahí, Jesús sale de la casa y la señora se pega atrás gritando, uh-huh, y los apóstoles le dicen: mira, pero atiéndela porque no, o sea, qué vergüenza fastidio, con esta mujer. Nos tiene locos. Y además una mujer que ni siquiera es judía y gritando atrás de nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, lo cierto, aquí vemos que Jesús de nuevo parte hacia tierras de paganos. Uh-huh. Y esta mujer, como lo dice el evangelista, pues era gentil, no era judía. Era griega sirofenicia de origen. San Marcos nos hace como una descripción pormenorizada, uh-huh, de el diálogo, o sea, de las acciones y palabras de los dos, tanto de Jesús como de la mujer. No nos cuenta tanto toda la parte de atrás que ella venía gritando y todo eso, pero sí el diálogo. Y ahí vemos que, aunque Jesús normalmente solo predicaba a los judíos, dirige la salvación a todas las personas, uh-huh, judíos y gentiles. Sí. San Beda, hablando sobre este versículo, dice algo muy bonito. Dice: espera que primero se sacien los hijos. O sea, citando a Jesús, ¿no? Uh-huh. Es como si dijera: vendrá el tiempo en que también vosotros los gentiles consigáis la salvación. Pero antes conviene que los judíos, que son llamados el pueblo de Dios en virtud de su antigua elección, sean restaurados con el pan celestial, y que el sustento de la vida se administre así a los gentiles. Que no parece bien hecho, continúa, el tomar el pan de los hijos para echarle a los perros. O sea, San Beda está explicando por qué Jesús dice eso. Uh-huh. Además, bueno, una cosa que vemos ahí en ese diálogo, que además es como vivo, es como con chispa. O sea, Jesús le dice algo y ella le replica, ajá, además como con audacia, con inteligencia. Sí, o sea, ella no le dice: ay, Señor, ¿cómo es que me dices perro? Sino que le dice: ajá, pero también los perritos tienen derecho a alimentarse de lo que es las migajas que caen. Ajá. O sea, es algo como bien bonito. Entonces nos enseña que la fe en Jesucristo debe vencer todos los obstáculos, incluso la indignidad personal. El otro día comentábamos en las pláticas esas sobre la Eucaristía que hemos estado haciendo ahí en San Joseph, y estábamos comentando que nadie es digno. Uh-huh. Y recordábamos las palabras de la misa: no soy digno de que entres en mi casa. O sea, ninguno somos dignos de recibir la Eucaristía. Uh-huh. Entonces, pues
hasta el sentirnos indignos se vence con la fe en Jesucristo. Sí. Entonces por eso comulgamos, porque Él nos dice, tomen y coman. Entonces aunque uno se sabe indigno, uno le hace caso y se alimenta con ese alimento maravilloso, pan del cielo. Una cosa que me encanta, que el Señor emplea el diminutivo. Perritos. O sea, normalmente los judíos se referían a los paganos como perros. O sea, así los llamaban, como que... Algo muy despectivo. Despectivo, como decir, nosotros somos el pueblo elegido, el pueblo de Dios, esos son perros. Entonces Jesús, más o menos utiliza eso que era la costumbre, como diciendo, el pueblo elegido es pero utiliza perritos. O sea, así como en otras versiones dice los cachorros. Y es lo que tú dices, le da como ese como lo dulcifica. La ternura de nuestro Señor. Exacto, sí. Ahí se ve. O sea, es una expresión despectiva que se utilizaba para referirse a los gentiles, pero Jesús como que la dulcifica hablando con con esta señora que en algunos otros pasajes la llaman la cananea. Sí. Más adelante el mismo San Beda comenta, dice, por las palabras de la madre llenas de humildad y de fe, el demonio dejó a la hija. Esto me encanta, este comentario de Beda, de San Beda. Con ello se nos da el ejemplo de catequizar y bautizar a los niños, porque por la fe y confesión de los padres, los niños se libran sin duda del diablo en el bautismo, ya que ellos no pueden saber ni hacer por sí nada de bueno ni de malo. Fíjate tú, o sea, cuando los protestantes nos dicen que porque nosotros bautizamos niños, que ellos no tienen la fe, que ellos no conocen nada, léase a San Beda, ¿verdad? De los primeros siglos, donde él mismo dice que este pasaje es una razón de por qué debemos bautizar a los niños. Esta madre consigue la sanación del demonio de su hija pidiéndole ella a Jesús. Ella pide para su hija la sanación del influjo, digamos, del demonio. Eso es lo que hacen los buenos papás y mamás cuando van a la iglesia para pedir el bautismo para sus hijos. Le piden a Jesús que libre a sus hijos del influjo del maligno, que es el pecado original. Exacto. Entonces me encantó esa parte. Y el último es que les iba a leer un pasaje de San José María en el librito que se llama Surco, que son como puntos como de reflexión, como reflexiones. Entonces dice, no desmayes, por indigna que sea la persona, por imperfecta que resulte la oración, si ésta se alza humilde y perseverante, Dios la escucha siempre. Fíjate qué bonito. Está muy bonito. Está muy bien. Bueno, y entonces así pues hemos llegado al final. Mira, si es posible, vamos a ver, yo pienso que a lo mejor Betty que esto lo hace muy bien. Ponerle ponerle el nombre del documental. Ah, tú dices, ahorita cuando lo edite lo pongo aquí. Exacto, que ahora que estamos viendo todo esto van a ver al final. Bueno, pero no lo prometo. Si lo consigo a tiempo, se los pongo. Exacto, lo van a ver al final. Al final, sí. Ok, muy bien. Lo otro también bien importante, bueno, hoy nos vamos con esa enseñanza del apóstol Santiago, que además vemos esa noticia, hay que rezar por esos jóvenes. Y luego, lo del Evangelio, que es la máxima enseñanza. La perseverancia en la oración. Y vemos en esta señora, yo diría, sobre todo eso, esa humildad, esa sencillez. Y nuestro Señor que siempre y la picardía, o sea, pedirle al Señor con picardía, como ella. Exactamente. ¿Verdad? Así como que, no me lo quieres hacer. Exacto. Y darle la vuelta. Buscarle la vuelta. Y con toda la confianza además. Y un anuncio. Sí. Tenemos un anuncio. Sí, verdad. Este jueves, también porque le pedimos sus oraciones, este jueves salimos para Venezuela. Hace muchos años que no vamos, entonces vamos a estar por allá, vamos a estar un mes, vamos a intentar con todos nuestros recursos hacer el programa desde allá, pero si en algún momento tenemos dificultades se los anunciamos porque allá la internet es muy mala. Sí. Y entonces, ¿se acuerdan que a veces cuando hemos entrevistado a mis hermanos que están allá, se corta, se cae, no sé qué? Entonces, lo vamos a intentar por todos los medios, pero en caso de que
se nos haga complicado, pues ya enviamos un mensaje. Ya ustedes saben, pero de todas maneras lo que más le pedimos sobre todo son esas oraciones. Son oraciones. Que nos tengan ahí en sus oraciones. Sí. Y bueno, esperemos verlos el próximo... Verlos no, tenerlos que ustedes nos puedan ver. Escucharnos, estar con ustedes y escucharnos a través de las redes el próximo lunes. Y por último, ajá, Betty, ¿cuál sería el propósito? Ese que yo pensé que era que ya lo habías dicho. La oración perseverante y humilde. Ok. Bueno, pero que tiene que ser así con títulos. Bueno. Sí, está muy bien. Sí. Bueno, amigos, que pasen una feliz semana. Y con esto semana. Y un bizcocho. Nos vemos de aquí en 8. Ok, con el favor de Dios. Con el favor de Dios, por supuesto. Sí, señor. Bueno. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.